anda por ahí y se sube a la vuelta completa. 16 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos recibiendo al director del Centro de Economía Política Argentina, el director del CEPA, el economista Hernán Lecher. Hola Hernán, qué gusto recibirte. Hace mucho que no hablamos. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estábamos escuchando los anuncios recientes del ministro de Economía, candidato de Unión por la Patria, y bueno, por supuesto, arranquemos por ahí, ¿no? ¿Qué te parece lo que está delineando Massa en las últimas horas, ¿no? Ya adelantó que si es presidente va a eliminar el impuesto a las ganancias, ahora está anunciando que una reducción impositiva para las economías regionales, y también lo hizo hace unos días en torno a aportes patronales también para aquellas empresas pymes, ¿no?, que tomen empleados nuevos. ¿Qué te parecen estas iniciativas? Bueno, me parecen interesantes, atienden sobre todo a los dos sectores que Massa como ministro y candidato pretende representar. Me refiero a la producción y a los asalariados. A la producción y sobre todo al segmento pyme de producción. Vos hacías mención a las contribuciones patronales que obviamente tienen un diferencial respecto de las empresas más grandes y que entonces es un beneficio que les da un poquitito más de espaldas a ese sector, y lo mismo con las economías regionales que ustedes recién describían, que acaba de anunciar Massa. Massa había dicho que iba a llevar a cero las retenciones de las economías regionales. Me parece que el día de hoy lo que se profundizó, se especificó, han sido las particularidades justamente de este anuncio. Me parece que conjuntamente con los anuncios vinculados a los bonos, a las transferencias en general que se plantearon pospaso y como compensación del efecto inflacionario de la devaluación forzada por el Fondo Monetario Internacional, parece que arman un paquete importante de medidas que justamente atienden a eso, a tratar de que el ingreso de los asalariados no se retraiga, y a la par que los trabajadores, que el sector pyme y sobre todo el industrial pyme se vea beneficiado y pueda sostener el nivel de actividad que tiene en la actualidad. Bien, todo esto cómo debería repercutir en la economía, ¿no? En lo que, porque nosotros estamos escuchando a diario anuncios, ¿no?, en materia económica, muchas especulaciones, pero en definitiva lo que sucede es que los precios de los artículos de primera necesidad, básicamente encabezados por los alimentos, no paran de subir, es decir, hay una remarcación continua en la Argentina. Parece como que hay un esfuerzo enorme que se hace del Ministerio de Economía en un montón de aspectos, y que hay que valorar y que hay que obviamente poner la balanza en su justa medida, pero del otro lado, que es lo que más afecta al bolsillo de los trabajadores, en lo cotidiano, no se notan cambios. Hernán, ¿qué está pasando? No, al contrario, convalidan o vuelven a aprovechar el escenario. A ver, exacto. Insisto con lo que mencionaba recién, las medidas que se tomaron en materia de ingresos vienen a compensar lo que ya había pasado, que era el salto inflacionario derivado de la devaluación exigida por el fondo. Es decir, de la devaluación pospaso, digamos, ¿no? Por eso, si uno lo ordenara en términos temporales, primero aumentó la inflación y después tomaste la decisión de compensar los ingresos de la buena parte de los asalariados y demás que se vieron afectados por esa devaluación. Es un sinsentido que acto seguido vuelva a haber un incremento de precios. Exacto. Pero lo hay. Porque acá ya no hay justificación respecto de lo que tiene que ver con algún impacto en materia de insumos. Sí, claro que lo hay, porque la verdad que los empresarios argentinos, cada vez que pasa cualquier cosa, siempre remarcan. Yo no sé si vos te habrás fijado que los tipos, por ejemplo, hoy el blue cerró a 7.20. Sí. Hace una semana que no sube, ¿no? Que no se mueve. ¿Por qué no bajaron los precios si habían llevado los precios a 800? ¿Por qué no lo bajaron? No, al contrario, están subiendo. Suelo mostrar en muchas presentaciones que hago cómo tomo el periodo, por ejemplo, de enero del 21 hasta hoy, cómo se movió
el tipo de cambio oficial, cómo se movió el contado con liqui, que obviamente está un poquitito por arriba del oficial, y cómo se movieron los precios, que están muy por arriba del contado con liqui. Ojalá se hubiesen movido al contado con liqui o al blue. Es mentira. Entonces, lo que en todo caso uno debería discutir, porque evidentemente en esta primera semana, de hecho, de septiembre has tenido remarcaciones nuevamente. Lo que me da la impresión es que aprovechan el escenario de las transferencias de ingresos para remarcar nuevamente, porque totales ingresos finalmente va a convalidar esos precios. Y me preocupa seriamente porque le va a quitar efecto a la medida. De todas formas, reivindico la medida y obviamente alguna por ahí me dice, pero eso, y bueno, ¿qué querés? No transferir porque para que no pase, es un sinsentido. Claro. Con lo cual... El tema es que no tiene que seguir pasando la remarcación. No, yo ahí lo que me parece que hay dos momentos, ¿no? Hay un primer momento que es en plena campaña electoral, con el Fondo Monetario extorsionándote, con tensiones de tipo cambiaria porque tenés pocos dólares y con poco poder político justamente porque estás terminando un mandato. Entonces se hace difícil ordenar este tipo de cuestiones. De todas formas, el gobierno, y Massa lo que hizo fue congeló las naftas, congeló las prepagas, topeó los medicamentos, estuvieron sobre el tema de la carne, acordaron 5% de aumento en los supermercados, es decir, hubo una serie de decisiones tratando de ordenar ese frente. Ahora, lo que es evidente es que el Estado finalmente tiene pocas herramientas para tomar decisiones de este tipo. Bueno, eso, que quizás es una discusión más de índole estructural, lo que creo es que debería saldarse probablemente con el próximo gobierno. Hoy discutirás con los grandes oligopolios para tratar de que básicamente no se aprovechen en demasiada la situación, y posteriormente yo creo que hay que con mucha firmeza discutir con esos oligopolios en un próximo gobierno, ¿no? Sí, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. ¿Cómo estás, Víctor? Sí, yo coincido con la visión que tenés. Creo que te quería hacer una consulta primero, antes de entrar en el tema. ¿La Secretaría de Comercio sigue recibiendo, como recibía antes, a diario las listas de precios que reciben al menos las grandes superficies comerciales que les envían sus proveedores? Sí, deberían estar recibiéndolas. Recibiéndolas. Ahora, eso el supermercado puede llegar a cumplir con el acuerdo de precios, pero no es el 100% de lo que se vende de mercado masivo en la Argentina. Entonces, los pequeños, el 60% restante del consumo masivo no se hace por grandes plataformas de supermercado. Sí. Inclusión, una parte que no, al menos las grandes superficies no parecen estar cumpliendo con el acuerdo de precios y no parecen estar cumpliendo con la existencia de productos. Ayer, en una de las grandes superficies, muy grande además, no había azúcar, por ejemplo. Y ya ha ocurrido más de una vez que ahí es probable que la responsabilidad sea tal vez compartida, no por casualidad, pues si pones ese ejemplo, o no me sorprenda en realidad, porque el azúcar es un oligopolio con un empresario que cada vez que hay controles de precio dice que no va a estar de acuerdo y los incumple de manera sistemática. Pero no sé si vos recordás que hace unos meses atrás hubo como una actitud más proactiva de la Secretaría de Comercio, que fue y pateó un par de galpones de mayoristas y encontró azúcar, encontró aceite que lo estaban vendiendo muy por encima del precio acordado. Incluso recuerdo uno muy claramente, porque vos y yo, que somos de San Martín, solemos, si no vamos a comprar, pasamos por ahí, que es el que está frente al Liceo Militar, uno muy grande, que hasta fue clausurado por una semana por no cumplir con los acuerdos de precio. Y enseguida como que se emprolijan, ¿viste?, cuando pasan esas cosas. ¿No está faltando una política un poco más proactiva en esos controles de parte de la Secretaría de Comercio? Sí, hay que contextualizar el momento, ¿no? Un poco me refería a eso yo antes. Vos sabés cómo pienso. Es más, yo soy muy partidario de los controles territoriales y de ir a controlar a modo ciudadano
dentro del supermercado. Bueno, algún otro quizás no está de acuerdo. A mí me parece que eso siempre funciona. Así que yo siempre soy partidario de esa cuestión. Sí reconozco que en este momento en particular estás en un escenario, insisto, de muchas tensiones y en plena campaña electoral. También una cosa que es difícil de resolver, incluso eventualmente, aunque Massa ganara, que es que la justicia, dicho de manera burda, le hace la gamba a los empresarios con este tipo de cuestiones. Entonces, le quita herramientas de control y regulación al Estado, cuando aplica multas, otorga amparos y demás, ¿no? Me parece que sobre eso también hay que trabajar. Yo insisto, comparto plenamente tu apreciación y los controles creo que se garantizan, o los acuerdos de precio en este caso se garantizan también, o particularmente con ese tipo de controles, ¿no? Hernán, te cambio un poquito de tema, porque, bueno, Massa hoy anunció, ayer mejor dicho, la eliminación en un futuro gobierno de él del impuesto a las ganancias, o incluso dijo podría llegar a ser antes. ¿Cuánto incide en la recaudación del Estado lo que se obtiene por el cobro del impuesto a las ganancias? ¿Tenés ese dato? Sí, aproximadamente el 3%. Hoy estoy haciendo ese cálculo y aproximadamente es eso, porque en realidad no es el impuesto a las ganancias, tiene una significación en términos de recaudación del orden del 20% del total de la recaudación, es decir, tiene mucha significación. Ahora, dentro de ganancias hay que sacar el 60% aproximadamente, que es ganancias de sociedades. Estoy repasando los números casualmente. Claro. Perdón, 70% es ganancias de sociedades, solo 30% es personas humanas, y dentro de las personas humanas la mitad es cuarta categoría. Cuando uno hace ese calculito, le da más o menos 3% de la recaudación. O sea, con lo cual eso es lo que habría que reemplazar. Ahí hay un debate, ¿no?, respecto del impuesto a las ganancias. Yo comparto que la cuarta categoría, o el impuesto a las ganancias para las personas físicas, finalmente es un tributo sobre los trabajadores y trabajadoras, pero siempre fui promotor de algún esquema de impuesto a los altos ingresos, con lo cual hay una partecita de los trabajadores y trabajadoras, si querés, que tienen muy altos ingresos, no sé, estoy hablando de hoy arriba de 3 millones de pesos, que no me parece alocado que estén alcanzados por un impuesto tal vez distinto al actual, pero que se denomine de altos ingresos, ¿no? Bueno, igual de hecho Massa ya anticipó, ¿no? Dijo que si es presidente va a quitar directamente el impuesto a las ganancias. Bueno, un tema que viene estando en la agenda hace mucho, ¿no, Hernán? Desde el final de los últimos años del gobierno de Cristina, que ya estaba como un elemento de presión, ¿te acordás? Entre un sector del sindicalismo, un sector de los trabajadores, bueno, un tema que viene desde hace mucho. Te quiero consultar sobre el tema dolarización, el tema Milei. Hemos visto, ¿no?, algunos de los economistas que rodean a Javier Milei directamente decir que es imposible dolarizar en la Argentina. Uno de ellos fue Roque Fernández y, esta promesa o esto que le vendió a los argentinos Milei parece estar desinflándose, o por lo menos parece estar perdiendo credibilidad, ¿verdad, Hernán? ¿Coincidís en esto? ¿Cómo lo lees? Son unos chantas, básicamente dijeron mentiras. Ahora parece que no se puede dolarizar si no hay dólares. Bueno, 50 millones de veces lo dijimos. Sí, la verdad que sí. Perdón que me ría, pero es cierto. Pero a mí igual me preocupa. El equipo económico de Milei es el equipo económico de la década de los 90, es decir, tienen en su cabeza la intención de masacrar el salario. Sí. Lo hagan con dolarización o lo hagan sin dolarización. La dolarización, así como la plantea, no cierra por ningún lado. Milei está
ayer dijo básicamente que reemplazando la base monetaria dolariza el tipo de cambio oficial, al FIX 30, digamos, al paralelo, y es francamente falso. Primero porque no tiene 10.000 millones de dólares, tiene entre 6 y 7.000, así que el tipo de cambio sería 1.000, pero además tiene varios problemas adicionales, que es, si hace eso, desaparecen los respaldos de los depósitos en dólares que tienen los argentinos, con lo cual incumple esos contratos y volvemos al 2001. Imagínense que yo agarro esos dólares para reemplazar los billetes que ustedes tienen o nosotros tenemos en la billetera. Perfecto, y yo voy a buscar mis dólares al banco y no están si los usaron para lo otro. Entonces cuando llego al banco me van a decir, toma, acá tenés un bono, plan Bonex, o no lo podés sacar, corralito. Son las dos opciones. Y ni siquiera incorporé, cosa que agrava muchísimo esta situación, son los depósitos en pesos. Porque si quiero dolarizar también los tengo que reemplazar. Son 20 millones de pesos. Billones de pesos, con B larga. ¿Cómo hago? Porque si no, lo mismo, cuando vaya al banco, en lugar de darme los dólares de mis depósitos, ya no en dólares, sino en pesos, como no hay dólares, me van a decir, toma, acá tenés un bono, o toma, no podés sacar tu peso / dólares porque no están. Conclusión, la propuesta no cierra por ningún lado. Ahora, todo esto, ¿a dónde apunta? A una mega devaluación que básicamente erosione el salario de los argentinos y las argentinas, peor que lo que vimos en el 2001. Y entonces arrancar desde ese punto. Es lo que pasó en Ecuador y es lo que pasó en El Salvador. Es decir, si vos en Ecuador cobrabas, supongamos, el equivalente a 100.000 pesos acá, pasaste a cobrar 30.000 pesos. Claro. Así arrancó la dolarización. Bien. Bueno, Hernán, te agradecemos muchísimo por este contacto y por supuesto por todo el laburo que hacen y que con tanta generosidad compartís. Siempre nos viene muy bien. Bueno, un abrazo grande, para esto sirve. Gracias. De nada.